Hola, soy Mariela. En este video voy a tratar el tema de amortización, método francés. Te invito a que puedas revisar los videos de anualidades anticipadas y vencidas para que puedas entender mucho mejor el tema, ya que vamos a hacer uso de las fórmulas. Muy bien, voy a compartir el material del día de hoy. Ya sabes que para cualquier duda o consulta me puedes escribir al correo rumboexcelencia.du@gmail.com o enviarme un mensaje al WhatsApp. Aquí tenemos las fórmulas, tanto de anualidades vencidas y anticipadas, como te mencioné, es importante recordar las fórmulas, porque vamos a hacer uso sobre todo de la renta, tanto para anualidades vencidas o anticipadas. Lo primero que tenemos que saber es el significado de qué cosa es una amortización. Según la definición, amortización es el proceso financiero mediante el cual el deudor se compromete a reintegrar periódicamente un capital prestado, pudiendo dicha periodicidad adquirir diversas frecuencias, ya sea en forma anual, semestral, mensual, etc. Amortizar quiere decir devolver el capital. Por ejemplo, si te prestan, el banco te hace un préstamo de $1,000 y tú te comprometes a devolver esos $1,000 en pagos mensuales, dentro del pago que tú realizas, dentro de ese pago, una parte corresponde a lo que es intereses y la otra parte corresponde a lo que es amortización. Vamos a ver la amortización tanto del método francés como método alemán. La diferencia entre método francés y método alemán son las formas de los pagos. En el caso de amortización de método francés, los pagos o las rentas son uniformes, son constantes. En cambio, en el método alemán, lo que es constante vendría a ser las amortizaciones. Veamos un ejemplo. Dice, una deuda de 8,000 soles se debe amortizar en 5 años de pagos vencidos anuales iguales. Se aplica una tasa efectiva anual del 20% de efectivo sobre saldos insolutos, hay el valor de cada cuota y elaborar un cuadro de amortización de la deuda. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es extraer los datos del problema. El problema se trata de que, bueno, tú solicitas un préstamo que es aprobado, el banco te da 8,000 soles, obviamente esos 8,000 soles lo tienes que devolver, ¿no? En un periodo de 5 años, así que estamos colocando aquí el periodo de 5 años. Pero según el problema dice que tú vas a pagar pagos vencidos anuales iguales. Esto quiere decir que como son pagos vencidos, se trata de una anualidad vencida. Por lo tanto, aquí lo voy a subrayar, por lo tanto vamos a hacer uso de las fórmulas de anualidades vencidas. Los pagos son vencidos y los pagos son anuales e iguales. Al decir que es igual, como los pagos son iguales, se trata del método francés, porque justamente la característica de la amortización del método francés es que los pagos son constantes, son uniformes, son iguales. ¿Qué más? Me dice, se aplica una tasa efectiva anual del 20%. Tengo la tasa efectiva, aquí está, la tasa efectiva del 20%. Tengo el periodo, tengo el valor presente, y bueno, tendría que utilizar la fórmula para poder calcular la renta, pero en el caso de anualidad vencida, porque así lo dice el problema. Entonces tengo la renta, utilizaré esta primera fórmula, ya que tengo el valor presente, aquí está la fórmula, y antes de utilizar la fórmula, recordar que el periodo, la tasa y la renta tienen que estar en las mismas unidades. ¿Quién manda? Manda la renta. Entonces vamos a colocar aquí el periodo, la tasa y la renta tienen que estar en las mismas unidades. El pago que se va a ser un pago anual, 5 años. Por 5 años vas a hacer 5 pagos anuales iguales. Entonces, como la renta es en forma anual, veo que el periodo está en años, no hay ningún inconveniente, están en las mismas unidades. La tasa efectiva también es anual, entonces no hay ningún inconveniente porque estamos trabajando en las mismas unidades. Por lo tanto, estos datos voy a reemplazar en la fórmula. Tengo el valor presente, que en este caso vale 8,000, tengo la tasa efectiva, que es el 20%, equivalente a 0,20, tengo 1 menos, 1 más la tasa, que es 0,20, y todo elevado a la menos 5, n vendría a ser el periodo. Voy a hacer uso de la calculadora científica, voy a compartir mi calculadora para que puedas ver el procedimiento, y vamos a ingresar ahí las operaciones. Tengo entonces aquí 8,000, que se va a multiplicar con la tasa, que es el 20%, equivalente a 0,20. Abajo tenemos 1 menos, paréntesis, 1 más la tasa, que es 0,20 o 0,2, y todo esto elevado al exponente menos 5. Colocamos el igual y tenemos entonces que la renta es equivalente a 2.675.037626. Son 5 pagos anuales que vas a hacer.
¿De acuerdo? Esta sería la renta. Es una parte, estamos respondiendo una parte de la pregunta porque me están pidiendo hallar el valor de cada cuota. El valor de cada cuota vendría a ser esta cantidad. Pero de esta cuota, de estos pagos que tú vas a hacer, una parte corresponde a los intereses y otra parte corresponde a la amortización. Además, en el problema me están pidiendo elaborar un cuadro de amortización de la deuda. Aquí tenemos el cuadro. Ustedes pueden ver en la primera columna, encontramos el valor de n, que vendría a ser el periodo. He colocado 5 años porque los pagos van a ser anuales, son 5 años, y aquí he colocado el periodo 0 porque en este periodo, en el instante 0, el banco te otorga estos 8.000 soles, te hace el préstamo de 8.000 soles, y tú lo tienes que devolver en 5 años, con 5 pagos. La cuota que acabamos de calcular es 2.675, pero es una cuota constante, porque es el método francés. ¿Y cómo me doy cuenta si es método francés? Porque tengo que leer, para eso viene el problema. Aquí me dice los pagos vencidos anuales e iguales. Si los pagos son iguales, habíamos mencionado que es el método francés. Por lo tanto, entonces vamos a tener 5 pagos de esta cantidad, de 2.675, así que lo voy a duplicar. Voy a duplicarlo aquí. Vamos a duplicar, son 5 pagos constantes iguales. Ahí están los 5 pagos. Muy bien. Al pasar el primer año tienes que pagar entonces esta cantidad. De esta cantidad que tú pagas, una parte corresponde a intereses y otra parte corresponde a la amortización. Es decir, si yo sumo los intereses más la amortización, me tiene que dar este pago. Para calcular los intereses que corresponde, tendría que calcular con respecto al saldo, porque ese es el dinero que se te ha prestado. Pasa un año y tienes que pagar los intereses que corresponden a este monto. Entonces, para poder calcular esos intereses, voy a hacer uso de la fórmula de interés es igual al valor presente multiplicado por la tasa de interés y multiplicado por el periodo. La fórmula de interés simple. Tenemos entonces el valor presente, que son 8.000 soles, ¿no? La tasa de interés, que es el 20%, equivalente a 0.20, y el periodo vamos a considerar que es 1. ¿Por qué 1? Porque ha pasado un año. Si ha pasado un año, yo tengo que pagar los intereses que corresponden a ese año. Sería ilógico que me cobren intereses de 5 años si recién acaba de pasar un año, ¿no? Entonces, por eso coloco 1. Y, bueno, multiplicamos todas estas cantidades y obtenemos 1.600. Esos 1.600 vendrían a ser los intereses que corresponden al préstamo de 8.000 soles. Colocamos aquí 1.600. Ya tenemos los intereses, pero habíamos mencionado que la suma del interés más la amortización me tiene que dar esta cuota. Si ya tengo los intereses, lo único que tendría que hacer es una pequeña resta. Voy a restar estas dos cantidades para poder calcular la primera amortización. La amortización equivale a 1075.037626, sería la primera amortización. Esto quiere decir, si yo estaba debiendo al banco 8.000 soles y yo acabo de devolver, de esos 8.000 soles, acabo de devolver 1075.037626. Entonces, ¿cuánto le debo al banco? Yo no le debo 8.000 porque le acabo de amortizar esta cantidad. El nuevo saldo vendría a ser la diferencia de estas dos cantidades. Lo resto y tendría entonces el nuevo saldo. El nuevo saldo vendría a ser, aquí lo voy a colocar, vendría a ser 6.924.962374. Ese vendría a ser el nuevo saldo. Muy bien, hasta ahí ya hemos completado los primeros datos que corresponden al primer año. Y bueno, vamos a encontrar ahora los intereses que corresponden al segundo año. Obviamente estos intereses ya no los voy a sacar de 8.000, porque yo ya no le debo al banco 8.000. Mi nuevo saldo vendría a ser esta cantidad. Por lo tanto, tendría que trabajar con los intereses que corresponde a este nuevo saldo. Nuevamente aplicamos la misma fórmula. El interés va a ser igual al valor presente, que vendría a ser toda esta cantidad, por la tasa de interés, que sigue siendo el 20%, 0.20, y el periodo un año. Considero un año porque de aquí a aquí ha pasado nuevamente un año. Entonces multiplicamos estas cantidades y me sale 1.384.992475. Eso vendría a ser entonces los intereses. Estos intereses lo colocamos aquí. Y como ya habíamos mencionado, este pago que se hace en el segundo año, al finalizar el segundo año se hace este pago, una parte corresponde a intereses y la otra parte corresponde a lo que es amortización. Entonces, para ya la amortización que corresponde a este segundo año, lo que tendríamos que hacer es restar estas dos cantidades. Restamos esas dos cantidades y tenemos la segunda amortización. La segunda amortización vendría a ser 1.290.045151. Muy bien. Si yo estaba debiendo al banco ya esta cantidad, pero acabo de volver
1.290.045.51.51, entonces para ver el nuevo saldo, mi nueva deuda, tendría que restar estas dos cantidades. Lo restamos y vamos a encontrar el nuevo saldo. El nuevo saldo vendría a ser 5.634.91.72.23. Ese es el nuevo saldo. Muy bien, hasta ahí hemos completado entonces la segunda fila. Y ahora vamos a calcular los intereses que corresponden a este nuevo saldo, nuevamente utilizando la misma fórmula. El valor presente vendría a ser esta cantidad, porque esto es lo que ahora yo debo al banco, la tasa de interés que es el 20%, 0.20, y de aquí, del segundo periodo al tercero, ha pasado nuevamente un año, así que voy a calcular nuevamente por 1, aquí están las operaciones, ¿no? Aquí está el valor presente, aquí está la tasa de interés por 1, que es el periodo, y obtengo el nuevo interés. El nuevo interés lo vamos a colocar aquí. Muy bien, pero sabemos que de este tercer pago que se hace, una parte corresponde a los intereses y otra parte corresponde a la amortización. Como ya tengo los intereses, tendría que restar estas dos cantidades para encontrar esta amortización. Entonces vamos a restar y encontramos la tercera amortización. Aquí está. Listo. Entonces, nuevamente, para saber cuál es mi nuevo saldo, yo debía al banco 5.634.91.72.23, pero acabo de devolver de este dinero que debo al banco, le acabo de pagar 1.548.054.181. Por lo tanto, tendría que restar esta cantidad para saber mi nuevo saldo. Restamos estas dos cantidades y tendríamos entonces esta cantidad, este vendría a ser mi nuevo saldo, que sería 4.086.8630.42. Para hallar los intereses, nuevamente tendría que utilizar esta fórmula y continuar como en los periodos pasados. Entonces aquí tenemos ya la tabla completa. Tenemos aquí ya la tabla completa. Tenemos las cuotas, las 5 cuotas constantes que se ha pagado en la segunda columna, porque en la primera columna es el periodo, en la segunda columna son las cuotas. En la tercera columna tenemos todos los intereses. Sumo todos los intereses y sale 5.375.1881.33. Por estos 8.000 soles, yo he pagado en total, durante los 5 años, he pagado estos intereses, ¿no? Y la amortización, si sumo esta cantidad, me tiene que dar el saldo, la cantidad prestada originalmente. Claro que aquí hay una pequeña variación porque no estoy trabajando con todos los decimales. A diferencia si utilizo Excel, entonces aquí me va a salir exactamente 8.000, ¿no? Y la suma de estas dos cantidades me va a dar 13.375.18813. Muy bien. Aquí esto vendría a ser entonces el cuadro de amortización, tener presente siempre que la cuota van a ser constantes por el método francés, estas cuotas tienen que ser constantes, y la cuota que tú pagas, en este caso en forma anual al banco, una parte corresponde a los intereses y otra parte corresponde a las amortizaciones. Muy bien, si te gustó el video le das un like y nos vemos en el siguiente video.